Sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de Morelos, Margarita González Saravia. Bueno, pues, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Como siempre, para nosotros es una gran alegría y un gran honor recibir a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el estado de Morelos. Como yo digo, sí es la mejor presidenta del mundo entero. A todos los que nos acompañan en el presidium, a los maestros, maestras, trabajadores de la salud, público en general, quiero agradecer a la presidenta y al director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, porque el Hospital Calero es una demanda que cuando caminábamos en territorio, los maestros nos los pedían. Y quiero decirles que la primera reunión que tuvimos con Martí, él vino, vio y dijo, es posible hacerlo, tener un hospital en el centro de Cuernavaca, que durante muchos años fue un hospital de segundo nivel. Recobrar este hospital es fundamental porque muchos de nuestros maestros y muchos de los trabajadores del ISSSTE viven aquí en Cuernavaca. Así es que quiero agradecer y también pues quiero reconocer el gran esfuerzo que está haciendo la presidenta en todo el país por fortalecer el sector salud. Aquí en Morelos próximamente tendremos nuevos hospitales también. Tendremos un IMSS ordinario en Jiutepec, un IMSS ordinario en Yecapixtla, un IMSS Bienestar en Jiutepec, que van a fortalecer todavía más a la salud en nuestro estado de Morelos. Presidenta, bienvenida, como siempre, a todo su equipo de trabajo, al doctor Kesenovich y a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Escuchemos las palabras del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Martí Batres Guadarrama. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México. Licenciada Margarita González Saravia, gobernadora del Estado de Morelos. Doctor David Kesenovich, secretario de Salud. Amigas y amigos, estamos hoy aquí para declarar la reapertura del Hospital General Dr. Carlos Calero Elorduy. No es una reapertura cualquiera. Este hospital, el Calero, como se le conoce coloquialmente e incluso diría cariñosamente, es todo un símbolo, un punto de referencia en la historia reciente de Cuernavaca. Fue inaugurado en 1969. Lleva el nombre del doctor Carlos Calero, que por cierto, en 1938, después de la expropiación petrolera, fue director de servicios médicos en el naciente Pemex.
Fue el fundador de la Revista de Salud Pública y fue amigo del sindicalismo magisterial. El Hospital Calero fue cerrado en 2010, cuando se inauguró el Hospital Regional Centenario de la Revolución Mexicana del ISSSTE, en la zona conurbada, en la periferia de Cuernavaca. Sin embargo, se puso en operación 10 años después, en 2020, por el presidente Andrés Manuel López Obrador como hospital COVID, siendo ampliamente equipado, cabe decirlo, por la Secretaría de la Defensa Nacional, que hizo una inversión fuerte para tenerlo acondicionado y enfrentar la emergencia. Pero una vez que terminó la pandemia, volvió a cerrarse. Cuando llegamos a la dirección del ISSSTE, nos encontramos con la solicitud de maestras y maestros, derechohabientes, nuestro propio personal y destacadamente de la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González, de reabrirlo de forma permanente. Dicho proyecto fue autorizado por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y pusimos manos a la obra inmediatamente. Hicimos nuevas adecuaciones, mantenimiento, un nuevo mobiliario y equipo. Y contratamos a 700 personas que trabajarán aquí como médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, personal técnico, paramédico, afín, administrativo. Quiero señalar que también abastecimos la farmacia. Y aquí un dato importante. El Hospital Calero ya reabierto va a arrancar con 436 claves médicas, o sea, va a arrancar con 100% de abasto de medicamentos de acuerdo con su nivel. Mañana lunes empezarán a funcionar servicios de medicina interna, cirugía general, pediatría, ginecología, colposcopía, traumatología, imagenología, laboratorios, servicios de transfusión, urgencias, corta estancia, gobierno, enseñanza, archivos, almacenes, farmacia y trabajo social. En los hechos, es un nuevo hospital que agrega 3 salas de quirófano, 64 camas sensables, 40 camas no sensables y 18 consultorios. Eso hace la cuarta transformación, construir nuevos hospitales, pero también rescatar hospitales que no están en uso para aprovechar al máximo los recursos disponibles, que finalmente son recursos del pueblo. Y es que la salud es una prioridad de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque es un derecho social. Por eso el Estado debe brindar una cobertura universal y gratuita. Aquí, en el Calero, una madre trabajadora podrá venir a tener su parto con equipo y atención de calidad, equipo de última tecnología, de forma gratuita. En un hospital privado, en cambio, la atención de un parto puede costar 60,000, 70,000 o 100,000 pesos. Y no estamos en contra de que existan hospitales privados y de que las personas que tengan condiciones para ello puedan acudir a estos hospitales. El tema es que la mayoría de la población no cuenta con recursos para pagar servicios privados y por eso el Estado debe proveer servicios de salud universales. Por eso la presidenta ha estado inaugurando y reabriendo hospitales y clínicas del IMSS, del ISSSTE Bienestar, del ISSSTE en todo el país a lo largo de su primer año de gestión en este sexenio. Pero esto, cabe señalar, es también una lucha social y política. Y aquí en Morelos lo saben muy bien, porque aquí entre 1910 y 1920 se libró una lucha entre los hacendados y los campesinos zapatistas. Los hacendados despojaban de sus tierras a los campesinos, los zapatistas las recuperaban y las repartían. Los hacendados volvían a despojar a los campesinos y los zapatistas volvían a recuperar las tierras para los campesinos.
Y esa lucha terminó hasta que los gobiernos de la revolución reconocieron el reparto de tierras que habían realizado los zapatistas, que por cierto también hicieron escuelas y comedores. En el terreno de la salud se libra una de las batallas más importantes entre el proyecto progresista del bienestar y el proyecto neoliberal privatizador de la derecha. A la derecha no le gusta la salud pública. La derecha quiere que todo sea negocio. Quiere cobrarle a la gente por todo. Quiere que la gente pague por educación. Quiere que la gente pague por salud. Quiere que pague todo y que todo sea negocio. Ahora, la derecha internacional trae una ofensiva tremenda contra la presidenta Claudia Sheinbaum, porque la presidenta encabeza un gobierno que es un faro de luz más allá de nuestras fronteras, porque la presidenta entrega becas a los estudiantes, incluso a los de secundaria, porque aumenta el salario mínimo, porque construye preparatorias y universidades, porque condona deudas impagables de Foviste y de Infonavit, porque entrega vivienda y porque construye y abre hospitales y clínicas. Y la derecha quisiera que todo ese dinero que se le entrega al pueblo fuera para ellos, para sus negocios, no para la gente. La derecha quisiera que en lugar de darle becas a los jóvenes, se les cobraran cuotas, colegiaturas, y que en vez de abrir hospitales y clínicas, se pagaran seguros de gastos médicos privados con recursos públicos. Pero hoy estamos abriendo el Hospital Calero para uso de las maestras y maestros y de la clase trabajadora. Y hoy le decimos, presidenta Claudia Sheinbaum, no está sola. Nos vemos el 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México para apoyarla y para seguir apoyando el proyecto de la transformación para el bienestar de México. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el secretario de Salud, David Kersenovich. Buenos días a todas y todos, con su permiso, presidenta, y saludo también a la gobernadora y a todos los miembros del presidium. El nombre que lleva este hospital, Dr. Carlos Caleros Elorduy, representa una tradición de servicio que definió la salud pública mexicana del siglo XX. Era un médico de vocación incansable que llevó la atención sanitaria a zonas rurales, no nada más a las grandes ciudades, sino a las zonas rurales. Impulsó campañas decisivas contra las parasitosis, el paludismo y muchas enfermedades transmisibles y fortaleció la medicina preventiva desde una mirada profundamente humana. Es esa visión precisamente la que tiene nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Es una visión donde concebimos que la salud se sostiene con la prevención y con la capacidad de anticiparnos a la enfermedad. Nos recuerda que la infraestructura cobra sentido cuando se orienta a evitar riesgos, a proteger a la población y a garantizar intervenciones oportunas. Ese principio permanente está vigente en la reinauguración de este Hospital General y en todo el sector salud. El hospital se incorpora como una pieza estratégica para ampliar la capacidad de atención y resolver necesidades de la población derechohabiente. Significa que los servicios estarán más cerca de las familias morelenses y que contarán con un equipo de salud que trabajará con estándares
de alta calidad. Y algo muy importante es el intercambio de servicios, de tal manera que si una persona vive en esta zona y está en el IMSS, pero necesita una atención en determinado momento, puede acudir a este servicio. Eso es la integración que estamos tratando de lograr entre todos los institutos de salud. Esta inauguración también refleja el compromiso del ISSSTE por fortalecer su infraestructura en todo el país, alineándolo a un modelo que privilegia la atención médica, pero que busca la prevención, reduce desigualdades y mejora la continuidad del cuidado de la salud. Ya lo decía el doctor Martí Batres hace unos momentos, el doctor Carlos Calero fue el primer director de la revista de Salud Pública en México. O sea, es un ejemplo de lo que la salud preventiva requiere y cómo se conecta con el segundo nivel de atención. Este hospital tiene la misión de convertirse en un referente regional y además es un símbolo de lo que podemos alcanzar cuando se une todo el sector salud para garantizar que la salud llegue a todas y todos. Que este hospital nos recuerde que la transformación en salud se logra con trabajo, coordinación y una convicción profunda de servicio, que es lo que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum nos enseña en forma cotidiana, y que hoy sembramos una semilla más destinada a proteger la salud. Muchas gracias. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Me da gusto. Felicidades a todas las trabajadoras y trabajadores de la salud del Hospital Doctor Carlos Calero. Muchas felicidades. Martí Batres, un gran compañero histórico de lucha y ahora haciendo un gran papel al frente del ISSSTE. Gracias, Martí. Nos insistió mucho a gestión, como bien dicen, de la gobernadora Margarita, también una compañera extraordinaria, luchadora social de siempre, honesta, que está haciendo un gran trabajo al frente de Morelos. Margarita, desde el primer momento nos dijo, hay que abrir el hospital del ISSSTE, el Hospital General Doctor Carlos Calero. Martí, los lunes me decía, porque todos los lunes nos reunimos, hay que darle recursos al Hospital Carlos Calero del ISSSTE de Cuernavaca, y bueno, hoy es una realidad. Estamos reabriendo este hospital para beneficio de todas y todos los trabajadores del Estado de Morelos. Bueno, hoy nos levantamos con una noticia muy bonita. Vimos un video en la mañana del presidente López Obrador, que le enviamos un aplauso desde aquí con todo cariño hasta Palenque. Lo vimos muy bien, muy contento, y hizo un video para presentar un libro que cuando salió del gobierno prometió que iba a escribir. Un libro que le tituló Grandeza y que parece va a estar disponible en librerías a partir de esta semana que viene. Grandeza nos platica en este video, como nos platicó en su momento.
tiene algo extraordinario, que es el reconocimiento de las grandes civilizaciones que formaron lo que hoy llamamos México. Reconoce desde la cultura olmeca, particularmente la cultura maya y luego la mexica, pasando por otras culturas, lo que representaban las culturas originarias del entonces territorio que hoy habitamos. Habla de cómo no fue que llegaron los españoles a civilizar, como lo enseñaron en la escuela alguna vez, sino que aquí había civilizaciones con una riqueza cultural, científica, moral y una forma de vida que no tiene nada que ver o que no tuvo nada que ver con la que traían los españoles. Esa conquista que le llamamos, esa invasión española que llegó a nuestros territorios y que en realidad traía esta fiebre del oro, querer tener oro a toda costa. Esclavizó y tuvo muchos graves problemas para las civilizaciones de entonces. No solamente las grandes matanzas que hicieron, como la de Cholula, la del Templo Mayor, sino que forzaron a los indígenas de México, que entonces no se llamaban indígenas, por eso hay quien dice hay que llamarle pueblos originarios, porque indígenas vino la palabra después de los españoles. Y quiso unificar un pensamiento, una sola religión. Y fueron los pueblos originarios que resistieron durante 500 años. Se fueron de los valles donde estaban sus tierras a las montañas, incluso perseguidos durante mucho tiempo. Esas grandes civilizaciones forman el México de hoy. Durante años quisieron minimizarlas, decir que venía la modernidad y que la única forma de modernidad o de progreso era en contra de los pueblos originarios. Y Andrés Manuel López Obrador, desde toda la lucha y después de manera muy importante con la presidencia y ahora con su libro, nos dice: la grandeza cultural de México radica en los pueblos originarios. No solamente en lo que fueron las civilizaciones de entonces, sino la grandeza cultural que representan hoy. Y cómo los valores profundos de familia, de comunidad, de ayuda mutua del pueblo de México vienen de esas culturas originarias. Así que recibimos con mucho gusto ese libro, Grandeza. Dije yo cuando hicimos esta gira histórica por todo el país de transición, mientras él dejaba la presidencia y yo ya era presidenta electa, 3 meses de recorrer el país que narro en un libro también que recientemente publicamos. Decía en ese momento que él nos dijo durante mucho tiempo, como dirigente de nuestro movimiento, que la lucha representaba pensamiento y acción, y que entonces era momento para la acción, para transformar el país. Y yo dije en esa gira histórica que él ahora iba a seguir luchando, nada más que ahora desde el pensamiento, siguiendo con un legado muy importante para las y los mexicanos. Así que recibimos con mucho cariño este libro para que todas y todos lo leamos y recordemos que nosotros somos parte de un movimiento social. Nosotros no llegamos a la presidencia impuestos por una élite. No fueron unos cuantos que dijeron vamos a poner a esta persona y vamos a hacerlo famoso con la televisión, o vamos a poner a esta persona en contra de la voluntad del pueblo haciendo fraudes electorales, o vamos a poner a esta persona porque representa los intereses de unos cuantos. Nosotros luchamos por muchos años y construimos
un gran movimiento que fue ganando la conciencia del pueblo, una conciencia que decía, no puede seguir gobernando una élite en nuestro país, no puede seguir gobernando un grupo que gobierna solo para unos cuantos, no puede seguir un grupo de los grandes potentados del país decir qué se hace en México y qué no se hace en México. Hubo un fraude electoral en el 2006, una compra masiva de votos en el 2012 y en el 2018 el pueblo de México dijo, basta ya de ese modelo neoliberal que tanto daño le hizo al país. Es hora de transformar a México. Y así nació la cuarta transformación de la vida pública de México. Miren los logros en 6 y ahora 7 años, porque nosotros decidimos continuar con la transformación. Todos los adultos mayores tienen pensión universal, todas y todos. Antes no existía eso. Al contrario, quienes gobernaban decían, los adultos mayores no deben tener pensión universal, que sigan trabajando toda su vida. Y nosotros siempre dijimos, no, las y los adultos mayores, como en las culturas originarias, son los sabios, son quienes nos han legado la familia, la comunidad, los que han legado nuestro país. Y lo menos que podemos darles es una pensión universal como agradecimiento de su trabajo. Hoy 13 millones de adultos mayores reciben una pensión de 6,200 pesos bimestrales. Y no solo eso, sino que ahora está en la Constitución de la República. No se convirtió solo en un programa, sino en un derecho universal para todas y todos los mexicanos, que cuando se cumple 65 años se tiene derecho a una pensión alimentaria para poder vivir adecuadamente y ayudar a sus familias. Tenemos también el apoyo a personas con discapacidad, un apoyo a las familias que tienen a hijos en situación de vulnerabilidad y que requieren apoyo. Todos los jóvenes de preparatoria tienen una beca. Y ahora, desde que llegamos nosotros, todos los estudiantes de secundaria tienen una beca universal para la educación pública. Ya hay apoyo al campo, ya hay Sembrando Vida, el programa ambiental más importante de todo el planeta, el que más recursos da para reforestación a sembradoras y a sembradores en nuestro país. Y tenemos también ahora, desde que llegamos, el apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años. Y tenemos hoy una visión distinta de la salud. Fíjense lo que había antes. Todos los funcionarios, altos funcionarios del país, tenían seguros de gastos médicos mayores. Es decir, que los que ganaban mejor, los que eran funcionarios de confianza, iban a hospitales privados, pagados por los recursos del pueblo. Cuando llegó la cuarta transformación, dijo, abajo los privilegios. Todos los servidores públicos que vayan al ISSSTE, y hay que darle recursos al ISSSTE para que recupere lo que algún día fue el ISSSTE, el mejor sistema de salud para todos los trabajadores del Estado. Hoy ningún funcionario público recibe seguro de gastos médicos mayores y todo ese recurso se le regresa al ISSSTE para poder abrir hospitales que antes estuvieron cerrados. Estamos consolidando el mejor sistema de salud, el IMSS Bienestar. Hoy tenemos las rutas de la salud que llevan medicamentos a todos los centros de salud y a todos los hospitales. Hoy estamos construyendo un sistema universal de salud, porque en unos años queremos que quien es derechohabiente del ISSSTE o del IMSS o del IMSS Bienestar pueda ir a cualquiera de los hospitales y que no tenga que ir solamente al hospital que le corresponda o al centro de salud que le corresponda. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que estamos cambiando el sentido del gobierno del Estado mexicano. Durante 36 años de gobiernos neoliberales, Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari,
Zedillo, Fox, Calderón y Peña, 6 sexenios, 36 años, dijeron la mentira de que lo privado era mejor que lo público y de que por lo tanto todo había que privatizar. Y con esa mentira le dieron las empresas del Estado a unos cuantos, les dieron las televisoras del Estado a unos cuantos, les dieron los recursos naturales a unos cuantos y fueron privatizando poco a poco todos los servicios de salud. Todos. El ISSSTE, fueron privatizando todo lo que estaba dentro del ISSSTE, que los servicios integrales, que todo lo que significaba servicios, hasta los camilleros, privatizados, que solamente un hospital podía levantarse si era una asociación público-privada, donde el Estado pone todo y el privado es quien opera y quien da el servicio. Y como bien dijo Martí, no es que estemos en contra de lo privado, no es que no queramos que haya inversión privada, claro que lo queremos, y está bien que haya hospital privado para aquel que lo pueda pagar, pero el gobierno, el Estado tiene una obligación y es garantizar los derechos del pueblo de México, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el acceso a la vivienda. Es distinto. ¿Saben cuántos recursos van a ir a los programas de bienestar el próximo año? 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos, dirigidos de manera directa a 32 millones de familias que reciben de manera directa, sin intermediarios, apoyos del gobierno. ¿Y apoyos para qué? Para poder nivelar las desigualdades, para poder garantizar nuestros principios. El principio de por el bien de todos, primero los pobres. El principio de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el principio de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esos somos los gobiernos de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Y tenemos un pensamiento. A ese pensamiento le llamamos el humanismo mexicano. ¿Qué es el humanismo mexicano? Es el pensamiento de la Cuarta Transformación. ¿En qué se funda? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son sus principios? 2 grandes anclas. Una, el libro que vamos a leer ahora del presidente López Obrador, La grandeza cultural de los pueblos originarios de México. México no sería lo que es sin sus pueblos originarios, sin esa resistencia cultural que fue manteniéndose durante más de 500 años. México no sería lo que es si no es por conservar el tequio, por conservar la ayuda mutua. Las y los mexicanos nos ayudamos siempre. Frente a la tragedia le damos la mano al más vulnerable. Eso no lo tienen muchas culturas en el mundo, lo tenemos nosotros y es gracias a los pueblos originarios, su grandeza cultural, lo que nos legaron a todas y a todos los mexicanos. Muy pocas naciones en el mundo tienen la historia milenaria que nosotros tenemos. Una civilización como la maya, que no solamente nos dio su visión del universo y su cultura, sino le dio al mundo el cero. Los romanos no lo tenían y aquí surgió el cero, que pudo hacer un sistema matemático para los mayas que permitiera hacer cálculos que en muchas culturas no se hacían. Las grandes pirámides, todo eso que constituyen los pueblos originarios es uno de los pilares del humanismo mexicano. Durante años quisieron de manera racista y clasista decir que el indígena era menos, que quien venía de un pueblo originario era menos. Y nosotros decimos no, no solamente abajo el racismo, abajo el clasismo, sino que nos representan. Toda mexicana y mexicano tiene que estar orgulloso de su origen, de su legado, de lo que representan las grandes civilizaciones que han formado nuestra patria. Si una persona llega
del extranjero viene a México y quiere hacerse mexicano, nacionalizarse mexicano, tiene una responsabilidad: reconocer el legado y la historia y lo que representa nuestra patria, lo que representa las grandes culturas originarias que siguen hasta hoy. Y la otra parte, el otro pilar del humanismo mexicano, nuestra historia patria. Fíjense los héroes y heroínas de México. Hidalgo no solamente gritó la independencia, sino que unos días después dijo que debía abolirse la esclavitud en México. Es decir, habló de independencia, de soberanía y de justicia. Morelos, en los sentimientos de la nación, debe modularse la indigencia y la opulencia. Imagínense desde cuándo un sentimiento de justicia profundo que formó a México. Y las grandes heroínas, Josefa Ortiz, que dio su vida por la independencia, no solamente dio el taconazo para avisar a los insurgentes, ella estuvo presa y con todo y sus hijos siguió defendiendo la independencia. Y una Leona Vicario, no cualquier país tiene una Leona Vicario, que no solamente fue la primera periodista, la que defendió los principios de la independencia, sino que tiempo después, cuando un conservador le dijo en una carta que él había sido parte de la independencia porque siguió solamente a su esposo Quintana Roo, ella le contestó desde entonces, 1830 y tantos: no, las mujeres no solamente tenemos el derecho de amar y proteger a nuestras familias, tenemos el derecho de luchar por la independencia y la soberanía de nuestra patria. Miren nada más qué mujer tan extraordinaria. Y tenemos un Juárez y a los liberales mexicanos que separaron la iglesia del Estado en un momento trascendental de la vida pública, que los conservadores iniciaron una guerra contra la Constitución del 57. Y aún así, Juárez siguió luchando con los liberales mexicanos e hizo las leyes de reforma y ganaron esa guerra. Y después de eso vino Francia, traída también por los conservadores mexicanos, y un emperador que gobernó México por unos años. Y los liberales siguieron luchando para ganar la segunda independencia de México. Y después la Revolución Mexicana, con héroes como Zapata. ¿Ustedes creen que hay un Zapata en cualquier lugar del mundo? No, un dirigente como Zapata no se da en cualquier lugar del mundo. Lo dieron los luchadores, los campesinos, los pueblos originarios por defender su tierra, para que no fuera solamente de los hacendados. ¿Y creen que cualquier país del mundo tiene un Villa? No. Los que constituyeron la Constitución de 1917, primera revolución social en todo el mundo en el siglo XX, una Constitución que defendió los derechos sociales, que dijo: todas y todos los mexicanos tienen derecho a la educación, tienen derecho a la salud, y los recursos naturales no son privados, los recursos naturales son del pueblo y de la nación. Eso viene desde la Constitución del 17. Y tiempo después los neoliberales quisieron borrar la historia, quisieron dijeron que no existieron los niños héroes de Chapultepec, lo quisieron borrar de los libros de texto. Los niños héroes que lucharon contra la invasión estadounidense, o quisieron borrar al Pípila, decían: es un cuento, no existió, por defender la independencia y la soberanía. O quisieron decir que Porfirio Díaz había sido lo mejor que había tenido México porque había desarrollado al país, olvidando la represión, la esclavitud y el exterminio contra los pueblos originarios que ocurrió durante el porfiriato. Si no, no hubiera habido Revolución Mexicana. Eso es lo que nos forma, eso es lo que nos constituye, eso representa el humanismo mexicano y lo que representamos con la cuarta transformación de la vida pública de México. Y debemos de estar orgullosos de ser mexicanos y de vivir este momento. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Nos llegaron a decir, fíjense nada más,
Nos llegaron a decir que si aumentaba el salario mínimo, iba a haber inflación, que si aumentaba el salario mínimo, no iba a haber inversión extranjera directa, que si aumentaba el salario mínimo, se iba a ahuyentar a todas las inversiones. En realidad lo que querían era salarios de hambre para el pueblo de México, para aumentar las ganancias de unos cuantos. Aumentó el salario mínimo en 125% y no hay inflación, el peso está sólido y estamos en el récord de inversión extranjera directa en toda la historia de México. Por eso va a seguir aumentando el salario mínimo. Por eso, cuando viene toda esta andanada, estas campañas en redes sociales contra la transformación, muchas de ellas promovidas desde aquí, desde los conservadores, y muchísimas traídas desde fuera, de aquellos que no quieren que haya gobiernos en el mundo que defiendan a su pueblo. Cuando vienen todas estas campañas, lo único que hacen es fortalecernos y decir que viva la cuarta transformación de la vida pública de México, que vivan los derechos del pueblo de México, que viva nuestra historia, que vivan los pueblos originarios. Eso es lo que tenemos que defender. Por eso quiero invitarles el próximo sábado, 6 de diciembre, a que estemos juntos en el Zócalo de la Ciudad de México, juntas y juntos, una vez más, diciendo: en México el pueblo manda, en México hay gobiernos que son del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México, y el único que lo puede decir es el propio pueblo de México. Por eso decimos: con el pueblo todo, sin el pueblo. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva el ISSSTE! ¡Que vivan las y los trabajadores del ISSSTE! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva Morelos! ¡Que viva México! Invitamos a los miembros del Presidium a participar en el corte de listón. Comenzamos con el conteo. 1, 2, 3. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.